Bendiciones, bendiciones en esta maravillosa tarde para todos y para todas. Una vez más estamos delante de su presencia o delante de la presencia de Dios y estamos a través de estas redes sociales en sus hogares con un espacio más, un espacio evangelístico como es la hora novena, la hora de los milagros. Este es su servidor, el pastor y evangelista Víctor Francis. Estamos aquí en la ciudad de Esmeraldas, Ecuador. Nuestro ministerio se llama Ministerio Evangelístico Victoria en Cristo y nos encontramos aquí en la avenida Eloy Alfaro, entre Salinas y Ricaurte. Así que están todos invitados para que nos visiten los días martes 6:30 de la tarde, donde tenemos un espacio de adoración y oración. Los días miércoles tenemos el espacio de discipulado, ¿verdad? A la misma hora, 6:30 de la tarde, estamos ahí enseñando la palabra del Señor. Los días viernes tenemos un culto abierto para toda la familia, culto de sanidad y milagros. Y los días domingo a las 10 de la mañana tenemos lo que es domingo de avivamiento. Así que puede ir con toda su familia, grandes y chicos, entrada totalmente libre, totalmente gratis. Porque Dios quiere que todas las personas entren a su reino, entren a su reino. El apóstol Pablo dice que Dios, Jesucristo, murió en la cruz del Calvario por todos, sin acepción de persona, ¿verdad? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que te invitamos a nuestro ministerio Victoria en Cristo Internacional. Hoy queremos compartir una palabra poderosa que se encuentra en el libro de Reyes. Pero también te animo que compartas con alguien esta transmisión. Vamos a desatar una palabra poderosa, un rema. Así que si te acuerdas de alguien que necesita un milagro, necesita de Dios, puedes compartir con un amigo, con un familiar, ¿verdad? Comparte, porque la palabra de Dios es para compartir, ¿verdad? No solamente el evangelio de salvación es individual, sino que el evangelio también es colectivo, ¿verdad? Aunque claro, entendemos que cada quien pues tiene que cuidar su salvación y buscar su salvación, pero Dios quiere que todos seamos salvos y por eso nos llama a compartir la palabra. En el libro de Segunda de Reyes, quiero ministrar estos minutos, ¿verdad? Aquí en Segunda de Reyes, el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Mire lo que dice las Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Aleluya. Y quedó limpio. Permíteme predicarte bajo el tema titulado A la manera de Dios. Sí, tal como lo oye, a la manera de Dios. En este libro encontramos la historia de un hombre llamado Naamán,
¿Quién era Naamán? Según las escrituras, Naamán era un general del reino, ¿verdad?, de los sirios. Naamán era un hombre muy poderoso. Dice la Biblia que Dios a través de él le había dado muchas victorias al rey de Siria. Un hombre respetado, un hombre admirado, ¿verdad? Un hombre que ganaba muchas batallas. No había ejército que pudiese vencer a Naamán, ¿verdad? Un hombre con mucha destreza, con mucha capacidad, un hombre aplaudido por la sociedad, aplaudido por el pueblo sirio y temido por los enemigos. Pero había un problema en este hombre Naamán. Había un problema. ¿Cuál era el problema? Una guerra, una batalla interna que él no podía vencer, que él no podía ganar. Estaba luchando contra la mortal enfermedad llamada la lepra. Sí, detrás de aquella coraza, detrás, de aquella investidura, de aquella armadura, Naamán tenía en su cuerpo una lepra que lo estaba matando lentamente. Y él no sabía qué hacer, desesperado. Quizás Naamán decía, bueno, los días que me quedan son cortos, ¿qué voy a hacer? La Biblia dice que para ese entonces, en la casa de Naamán, vivía una jovencita, una niña esclava. Esta niña era israelita. Naamán en uno de sus combates, ¿verdad?, había tomado a esta niña, la había llevado a su casa para que sirviese allí de pronto, ¿verdad?, a su esposa, a su familia. La muchacha se da cuenta que cuando su amo llegaba de los combates, llegaba quizás a quejarse, llegaba quizás a lamentarse, llegaba quizás a llorar. Entonces ella se acerca y le dice a Naamán, si mi señor fuese a Samaria y buscare al profeta de Dios llamado Eliseo, él le sanará de su lepra. Aleluya. Si tú vas a buscar a Eliseo, Eliseo te va a sanar. Porque la muchacha sabía que Eliseo era un hombre usado por Dios. Era un profeta que Dios lo respaldaba con grandes milagros, con resurrección de muertos, con liberaciones, ¿verdad?, con multiplicaciones. Entonces ella le da ese consejo a Naamán. Luego Naamán va al rey de Siria, le comunica lo que la muchacha le había dicho. El rey de Siria hace una carta para enviarla al rey de Israel de que lo atendiera a su soldado, que lo atendiera a su general. Cuando el rey de Israel lee aquella carta, él piensa que el rey de Siria está provocándole para atacarle nuevamente. Y él dice, bueno, ¿y esto qué le pasa? Porque le había dicho, mira, ahí te envío a mi siervo Naamán para que tú lo sanes. Entonces el rey de Israel dijo, ¿y qué le pasa a este hombre? Me está provocando, lo que quiere es guerra. ¿Acaso yo soy Dios para tener el poder de sanar a un hombre con su lepra? Y la Biblia dice que esto llegó a los oídos del profeta Eliseo. Y Eliseo le dice al rey, no te preocupes, dile a Naamán que venga. Entonces Naamán fue en busca de su milagro. Pero no fue con las manos vacías, sino que dice las escrituras que fue llevando ropa, vestido lujoso, fue llevando oro, fue llevando plata, ¿verdad? Y cuando Naamán llega y se posesiona, ¿verdad?, o se estaciona en la puerta de la casa del profeta, el profeta Eliseo no sale a recibirlo, sino que le envía a un siervo donde le dice, dile a Naamán que vaya y se lave 7 veces en el río Jordán y su lepra desaparecerá. Cuando Naamán escucha esto, Naamán se molesta, Naamán se enoja y dice, no, yo me voy, me regreso a mi ciudad. ¿Acaso Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que las aguas sucias del río Jordán? Si me lavare allá, ¿también no seré sano? Y la Biblia enseña que los siervos de él tuvieron que hacerlo reflexionar. Le dijeron, mi Naamán, mi señor, ¿acaso si el profeta te enviara a hacer algo difícil no lo haría? Simplemente te está diciendo que vayas y te laves 7 veces y tú no lo quieres hacer. Entonces el hombre reflexiona, recapacita, se bajó del caballo y fue y se lavó las 7 veces tal como el profeta le había mencionado. Y cuando él sale del río Jordán,
La lepra había desaparecido. El milagro llegó. Pero ¿por qué fue sano este hombre? ¿Por qué? Porque las cosas las hizo a la manera de Dios. A la manera de Dios. Aleluya. Cuando las cosas se hacen a la manera de Dios, como Dios manda, como Dios direcciona, las cosas van a llegar. Los milagros van a suceder. La sanidad va a venir. La restauración va a llegar. El problema de mucha gente es que quiere que las cosas se hagan a su manera, ¿verdad? Quiere que Dios le ayude a su manera, quiere que Dios le levante a su manera, quiere que Dios le sane a su manera, y por eso las cosas no llegan, porque todo tiene que ser a la manera de Dios. Ciertamente Abán y Farfar eran ríos de Damasco, sí, ríos cristalinos quizás, aguas limpias, pero Dios no quería sanarlo de esa manera, porque Dios, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, no solamente quería sanar a Naamán de su cuerpo, sino quería sanarlo también de su alma. Quería sanarlo de su orgullo, de su arrogancia. Imagínese usted, un hombre popular, un hombre victorioso, un hombre importante, un general. No estamos hablando de cualquier persona. Imagínese el orgullo que tenía dentro, el orgullo que tenía encima, el orgullo que lo estaba carcomiendo. Pero me encanta cómo Dios trabaja con este tipo de gente. Y aquí vemos en primer lugar cómo el Señor lo lleva a su milagro. Número uno, el Señor permite que la muchacha, escuche bien, una persona quizás que no estaba en la mente de Naamán, una persona que no estaba quizás en la agenda de Naamán, una muchacha esclava, una sirvienta, ¿verdad? Fue el instrumento que Dios empezó a usar para cambiarle la vida a Naamán, ¿verdad? Dios no usó a los reyes de esa época. Dios no usó a los médicos especialistas de esa época, sino que usó a una esclava, a una esclava. A veces las personas que nosotros menospreciamos o despreciamos son aquellos instrumentos que Dios, aleluya, quiere usar para bendecirnos. Pero a veces nuestro orgullo no nos deja ver. Nuestro orgullo nos ciega y decimos, güey, y esa persona me va a ayudar, y este me va a ayudar, o esta me va a ayudar. No, Dios usa, escuche, lo que no tiene nombre. Dios usa lo vil, lo desechado, lo menospreciado, a veces para avergonzar a los sabios. Fue la muchacha que le dijo, ¿verdad? Si mi general fuese a Samaria y hablara con el profeta le va a sanar. Aleluya. El profeta le va a sanar. Número dos, el Señor usó las aguas sucias, las aguas turbias, ¿verdad? Quizás aguas contaminadas, pero allí se encontraba el milagro. A veces donde nosotros no pensamos, ¿verdad? Es donde Dios manifiesta su poder, o quien menospreciamos, vuelvo y reitero, ¿verdad? De pronto pensamos que Dios tiene que hacerlo de nuestra manera. El profeta no salió a imponerle la mano al general, sino que le dio una palabra. El general pensaba que el profeta Eliseo, ¿verdad?, le iba a hacer la venia. El general pensaba que el profeta Eliseo quizás se iba a poner como alfombra, porque lamentablemente hay personas, hay ministros que se dejan llevar quizás por el buen nombre del otro o por el dinero del otro y no usan la autoridad y no se dejan guiar por el Espíritu Santo para cambiarle la vida a muchos. Porque hay gente que cree, con el respeto que se merecen algunos, que el que tiene dinero es el más grande, ¿verdad? El que tiene dinero puede comprar, o gente que cree que con su dinero pueden comprar la conciencia a muchos siervos, pastores, evangelistas. Quizás a unos sí, pero no a todos. El profeta le dijo, mira, vete y lávate 7 veces. Ni siquiera le dio la cara. Y no porque el profeta era orgulloso, no. Lo que pasa es que el profeta estaba siendo guiado por el Señor, ¿verdad? Para moldear, para transformar el carácter, para bajarlo a Naamán de esa nube, de ese pedestal donde muchos lo habían puesto. Porque ciertamente el más grande de todos es Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. De ahí todos los hombres somos iguales, ¿verdad? A todos nos da ganas de ir de ducharnos todos los días. Tenemos la necesidad de ducharnos todos los días. A todos nos da hambre, ¿verdad? A todos nos da sueño. Entonces todos somos iguales. Nadie puede creerse más que el otro.
Y hay gente que hay que enseñarle de esa manera, ¿verdad? Colocándolos en su lugar. Así que si tú quieres el milagro, en otras palabras, tú tienes el dinero, tú tienes el oro, tú tienes la plata, pero yo tengo la unción, pero yo tengo los dones. Entonces no pretendan manipular los dones. Hay gente que a veces quiere manipular los dones, ¿verdad? Pagar por un milagro. No, los milagros son gratis. La Biblia dice: den de gracia lo que de gracia ustedes han recibido. Ahora, lógicamente hay personas que después que reciben la sanidad, en gratitud quieren honrar al hombre de Dios. Eso es otra cosa. Pero no podemos cobrar por imponerle la mano, orar por alguien. Ve y lávate allí en el Jordán. ¿Cuántas personas a veces pierden la bendición? Porque el Señor los coloca en un ministerio, en una iglesia, en una congregación, que a lo mejor no tienen los lujos que tienen otras. A lo mejor no tienen la misma cantidad de miembros que tienen otras. Pero sin embargo fue el lugar donde Dios los puso para formarlos, donde Dios los puso para levantarlos en un ministerio, para darles un don, darles una tarea, darles una identidad. Pero la gente se deja llevar por el orgullo. Y dicen: no, aquí yo no voy a crecer, aquí no me toman en cuenta, ¿verdad? Quizás a veces no es el pastor que no te quiere tomar en cuenta, es Dios que está esperando que tú te bajes del caballo, ¿verdad? Que tú te humilles y te dejes gobernar, te dejes guiar por el hombro de la mujer que ha colocado frente a ti para que te pastoree. Entonces Naamán tuvo que hacerle caso. Y a los otros que Dios usó, ¿verdad? Mire, todo a la manera de Dios. La sirvienta, la palabra del profeta. Ahora él se enojó, se disgustó, se fue, ¿verdad? Se quiso ir y casi pierde el milagro. Casi muere con su lepra por su arrogancia. Dijo: me voy, ¿verdad? Él tenía que venir, tenía que orar por mí, tenía que ponerme la mano, y sin embargo me está mandando a lavarme. Me voy. ¿Y a quién Dios usó? A sus mismos siervos. Aleluya. Dios va a usar a la gente que convive contigo, quizás a tus familiares, quizás a tu pariente, a tus hijos, a tu esposa. Dios va a usar para darte una palabra de dirección. Porque a veces los hombres no queremos escuchar a nuestros familiares. No queremos escuchar quizás a la esposa que está al lado. No queremos escuchar quizás al esposo que está al lado, ¿verdad? Al tío, a la mamá, al papá. Y más bien queremos escuchar a otros, que el consejo que nos dan no es para bien, sino para mal. Fue el siervo, le dijo: mi general, reflexiona, recapacita. Si el profeta te mandara a hacer otra cosa difícil, ¿no lo harías? Dicho de otra manera, si el profeta te mandara a que caminaras de rodillas tantas millas, ¿no lo harías? Si el profeta te mandara a que te des de latigazo en la espalda, ¿no lo harías? Si el profeta te mandara a que le des 10 sacos de oro, ¿no lo harías? Y sin embargo, lo fácil, lo sencillo no lo quieres hacer. Porque a los hombres muchas veces no nos gusta hacer lo sencillo, sino lo difícil. Ve y lávate, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta quitarte la armadura? ¿Qué te cuesta quitarte las paletas, verdad, de general y zambullirte 7 veces? Es algo fácil. Entonces él reflexionó y se lavó. A la 6ª vez no pasaba nada, pero a la 7ª vez esa lepra salió de su cuerpo. Aleluya. Yo no sé, amigo que me estás escuchando, no sé, hermana que me estás escuchando, ministro que me estás escuchando, pastor, evangelista, profeta, salmista, no sé qué es lo que está impidiendo tu milagro. Quizás el orgullo, la arrogancia, quizás la altivez, no sé qué es lo que está pidiendo. Es tiempo de que nos bajemos del pedestal, que nos bajemos del caballo y seamos humildes como lo es Cristo. Porque la humildad nos trae grandes cosas. La humildad nos abre puertas. No es a la manera nuestra, no es como nosotros queremos. En cualquier área, a veces queremos que Dios se encaje a nuestro molde. ¿Y cuánto nos cuesta encajar en el molde de Dios? ¿Cuántas personas que quieren hacer de su vida lo que les da en gana? Les cuesta, les es duro someterse a la autoridad superior, someterse al ministro que Dios le ha puesto para que los lleve al cielo, para que los guíe a la eternidad. Hay gente que no quiere vivir su propio evangelio, su propio cristianismo. Escúchame bien, no es a la manera tuya,
no es lo que tú piensas, no es como tú veas la excusa, es como está escrito en la palabra. La Biblia dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Tenemos que someternos a la palabra. Y si Dios te colocó en ese lugar, en esa iglesia pequeña, aleluya, o grande, donde Dios te ha colocado, allí tú tienes que someterte. A la manera de Dios es mejor. A la manera de Dios las cosas funcionan. Dios tiene su proceso, no el nuestro. Escúchame bien. Dios tiene su proceso. Porque Naamán era un barro que necesitaba que le dieran forma. Naamán era una vasija que estaba rota, que estaba dañada, y necesitaba las manos del alfarero darle la forma original que él pensó en la eternidad. Dios no solamente quería quitar la lepra física, sino la lepra del corazón, la lepra del pecado. Por eso lo llevó paso a paso, paso a paso. Después que este hombre recibe el milagro, entonces su vida cambió. De tal manera que él termina diciéndole a Eliseo, ¿verdad?, que le permitiera llevarse de la tierra de Israel unos cuantos sacos de esa tierra para que pudiese él adorar al Dios vivo y verdadero. Dice el versículo 15: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, del profeta Eliseo, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Él quiso darle un presente. Él quiso darle plata, quiso darle oro. Pero Eliseo le dijo: no, vete tranquilo, porque ya Dios hizo la obra que quería hacer contigo. Entonces dijo: bueno, si no quieres recibir nada de mí, por lo menos permíteme llevar unos sacos de esta tierra para allá en Siria poder levantar un altar y de hoy en adelante adorar al único Dios vivo y verdadero, que es el Dios de Israel. Aleluya, qué hermoso lo que Dios hizo. Él no solamente se llevó un milagro, sino que fue transformado por el Señor. Él no solamente se llevó lo que fue a buscar, sino que se llevó aún lo que no pensaba. Y vemos que Naamán y toda su casa fueron creyentes en Dios. Hoy te dice el Señor a través de tu servidor: ¿quieres el milagro? ¿Quieres cambio? ¿Quieres transformación? Déjate guiar. Deja que yo lo haga a mi manera, porque a mi manera es mejor. Aleluya. Escucha, a mi manera es mejor. Gloria al nombre del Señor. Cuando nos entregamos en las manos de Dios, cuando nos doblegamos y dejamos que Él nos guíe y dejamos que Él haga, entonces las cosas van a cambiar. Gloria al Señor Jesucristo. Bájate del orgullo, bájate de la arrogancia y deja que Dios te lleve donde Él quiera y te lleve como Él quiera, porque a su manera siempre será mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Permítame orar por usted, permítame orar por su vida, permítame orar por su casa, permítame orar por lo suyo. Si aún no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en esta hora te invito que repita la oración del pecador arrepentido para que tu nombre pueda ser inscrito en el libro de la vida, que el día que partas de esta tierra o Cristo venga, puedas irte con Él. Ahí como estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta hora te bendigo, te exalto y te glorifico. Gracias te doy por la palabra que me has permitido oír a través de los labios de tu siervo, el pastor y evangelista Víctor Francis. Te recibo, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que aquel día, cuando tú vengas, yo pueda ser levantado en conjunto con toda tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invito a que vengas a nuestro ministerio, Ministerio Evangelístico Victoria en Cristo Internacional,
un lugar de avivamiento. Aquí en la avenida Eloy Alfaro, entre Salinas y Ricaute. Repito, martes 6:30 de la tarde, miércoles 6:30 de la tarde, viernes 6:30 de la tarde y domingo a las 10 de la mañana. Los sábados también los jóvenes se reúnen a las 5 de la tarde. Puedes enviar a tus hijos, tus sobrinos, tu parentela, ¿verdad? Para que reciban la bendición de parte del Señor. Ahora mismo, por el poder de la palabra, estoy declarando que la persona que está allí detrás de este teléfono, ¿verdad? Ahora mismo detrás de esta pantalla, recibe su milagro, cualquiera sea que lo necesite. En el nombre de Jesús, por esa autoridad que me han dado, yo desato el milagro financiero, el milagro físico, el milagro emocional, el milagro espiritual para aquella persona que está observando este programa. Recíbelo. Si lo crees, lo recibe. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estamos prestos a escucharte. ¿Quieres conversar con nosotros? Puedes escribirnos por interno. Un abrazo y hasta pronto. Esto fue la hora novena, la hora de los milagros. Bendiciones.